Sí. Yo Sí, yo un poco retomando lo que hablábamos con respecto a los beneficios sociales que hemos obtenido a través de este gobierno, de pronto por ahí se nos dificulta muchísimo nosotros transmitirle a los sectores más populares, ¿no?, que eso que hemos adquirido a través de tantas luchas, de tanto sacrificio, del esfuerzo de este gobierno, que es un beneficio y que es algo que a ellos les pertenece. O sea, si bien a ellos les cuesta entenderlo, y bien saben que es algo que les corresponde, porque los padres justamente están desempleados, está la otra parte de los otros sectores que siempre están criticando, que es un beneficio que no les corresponde, que es un beneficio que lo tienen como una dádiva, que son generaciones de padres que han vivido siempre de los gobiernos anteriores y que no saben lo que es el trabajo digno. Entonces, por ahí, a los que estamos en la práctica, digamos, territorial, en los que estamos trabajando permanentemente con esos sectores más populares, se nos dificulta un montón llevar un mensaje claro de por qué ese beneficio, por qué les corresponde, tanto a los chicos como a los adultos mayores, que sabemos que ese adulto mayor que hoy se ve beneficiado con una jubilación, fueron generaciones que trabajaron con mucha dignidad y nosotros somos, digamos, hemos sido parte también de esos adultos que hoy se ven beneficiados con una jubilación, porque han sido nuestros padres, nuestros abuelos quizás, y que trabajaron y no aportaron no porque no quisieron, sino que simplemente trabajaron con gente que no los dignificó con un aporte social como correspondía. Mira, a ver, yo no quiero tener una respuesta completa para eso, porque si no, aparte sería Gabriel. Porque te resolvería un problema de cómo articular una convicción política a partir de una política pública. No es menor el problema. Te respondería algunas cosas que me parece que tienen que ver con la solución a ese enigma. El gobierno, cuando hace esa política, idealmente, y vamos a suponer que eso es así, lo que busca es reparar una situación y actúa con un sentido reparador, ¿no? Eso se recibe de una forma que no es exactamente así, y por eso algunos cuestionan que uno recibe el beneficio, otros dicen sí, pero no por tanto tiempo, otros dicen sí, pero se está acostumbrando a no trabajar. Creo que en una parte, porque si bien yo hasta acá, y por una cuestión, digamos, de aproximación inicial, y porque no tengo todo el tiempo del mundo para referirme, pero ahora sí puedo hacerlo, el mundo popular es heterogéneo, no hay una sola, digamos, hay sensibilidades diferentes de las nuestras, pero no es una única sensibilidad diferente de las nuestras, son varias sensibilidades diferentes. En esas sensibilidades diferentes yo creo que hay sentidos diferentes de la justicia, ¿no? Y en algunos casos está privilegiando la retribución al esfuerzo, y en otros casos está privilegiando el derecho a la existencia per se, y no se está condicionando a nada, o se está condicionando solamente a la educación. Y digo, esas lógicas de entender ese beneficio son variables en un mundo heterogéneo, entonces donde esos principios, esos sentidos de lo justo y de lo injusto compiten y son conflictivos entre sí. Yo lo que diría es, bueno, hasta ahora estoy describiendo, digamos, ¿qué deberían hacer aquellos que militan, ¿no?, en ese campo para evitar esas reacciones? Bueno, entonces,
sigo diciendo de condiciones en la respuesta, no sé si tengo la respuesta. La otra cosa es que eso no va a cambiar en 2 días ni en 3 años. Justamente, aparte son cambios en las formas de percibir las cosas que van articulados a cambios sociodemográficos, que van evolucionando muy lentamente. Entonces, digamos, lo que haga un grupo ahora no tiene que estar escindido, la percepción de lo que haga un grupo ahora no tiene que estar escindido de la percepción de lo que va a pasar después. Entonces, lo primero que diría es, aunque parezca que no da resultado, yo insistiría. Eso es lo primero que haría, porque yo entiendo que estar en ese frente de batalla es como frustrante intentar instalar un derecho y que te respondan con que eso no es justo, ¿no? Entiendo esa frustración, pero en principio insistiría en esa práctica. En segundo lugar, de nuevo, intentaría dialogar con cuáles son los sentidos de justicia que aparecen en ese lugar y tratar de demostrar a partir de ese sentido de justicia que ellos tienen por qué esto puede ser justo. Te voy a dar un ejemplo. En el barrio donde yo hice mi trabajo de campo, una vez veo que unas vecinas estaban organizando un bingo. Y el bingo era a beneficio de 2 personas. De una viuda y de la mujer del preso y de la mujer del asesino. La cosa había sido así, un tipo iba por la calle, miró para adentro de una casa, el tipo se sintió ofendido porque miró para adentro de la casa, salió, le pegó un cuchillazo y lo mató. Es una ofensa del barrio. Claro, sí, justamente, digo, y por eso las vecinas del barrio creían que era tan injusta y tan destructiva la muerte del muerto como justa la acción del asesino. Y eso no ocurrió en 1920 en Java, era en el Gran Buenos Aires hace 10 años. Y cosas como esas, como vos mismo decís, ocurren. Entonces digo, ¿cómo haces para dialogar con un sentido de justicia? Porque yo decía, pero ¿cómo? El tipo va a salir, la va a matar, eso es una locura. ¿No? Bueno, entonces, me parece que una cosa importante a tener en cuenta es entender cuáles son los sentidos de justicia específicos en el lugar donde vos estás trabajando. Porque, digamos, con esos sentidos de justicia uno tiene que dialogar de la forma que lo permiten esos sentidos de justicia y orientándolos a que se desplacen, si se puede, a cosas que uno quiere. Tal vez no se desplacen a las cosas que uno quiere. Porque, por ejemplo, para volver, digamos, yo exactamente en tu campo específico, ahora no sé qué decirte, después me voy a quedar pensando y te voy a pedir que me mandes un mail y lo vamos a conversar, pero estoy pensando, por ejemplo, en cosas como las que vos me preguntaste. Alguien me preguntó sobre las netbooks. ¿Quién era? Vos. Para que veas, digamos, cómo tramitar el efecto de una política pública en términos de lo que tienen las personas que la reciben. Se me va a ocurrir un ejemplo que más o menos creo que funciona. Algunos profesores de literatura, imagínense la materia de literatura en los colegios secundarios. Es una de las cosas más odiables que puede haber en el planeta. O sea, los chicos tienen la sensación de que es realmente inútil e imbécil tener la materia de literatura. El colegio secundario es un lugar donde los alumnos aparte van a ejercer, su capacidad de tensión con el profesor. Y ustedes imagínense que, yo entiendo, digamos, a alguien le puede parecer interesante leer, y tal vez sea interesante leer. Yo estoy hablando de la literatura, a Roberto Arlt, que es algo que figura fija en los programas de literatura. Y leen La Isla Desierta, que es una obra que está escrita en un lenguaje que es incomprensible, son los años 30, digamos, hay una diferencia de generación y de mundo, ¿no? El mismo ejercicio de comprensión de texto, de análisis de la riqueza del lenguaje, de posibilidad de utilizar el lenguaje, de analizar el uso social del lenguaje, que es lo que se hace en la materia de literatura, se podría hacer si en lugar de trabajar con La Isla Desierta, trabajasen con grafitis, historietas y cosas que ellos efectivamente leen. Bueno, algunos profesores de literatura están empezando a hacer eso. Y no aprenden menos, ni razonan menos,
ni se privan de nada esencial, porque poder detectar una lógica simbólica, una gramática, una sintaxis, un uso social del lenguaje de una historieta es tan importante como detectarlo en la isla desierta. Y si a causa de eso no se da más ni la desierta, no se pierde nada. Los únicos que pierden, pero que es gravísimo, y eso no va a cambiar, estructuralmente no va a cambiar, yo soy totalmente pesimista, no va a cambiar porque los profesores de literatura en los colegios secundarios tienen una concepción tan colonial de la literatura, que es literatura es lo que hace que la experiencia argentina se parezca a la experiencia europea. Entonces, Ant es nuestro X, Sarmiento es nuestro Y. Entonces, digamos, en esa concepción nunca va a ser posible que se cambie el programa de literatura y probablemente las experiencias surjan, se mantengan clandestinas durante decenas de años, muy eficaces, ¿no? Y eso es lo que está pasando con los planes de las netbooks, porque los pibes acceden vía internet a nuevas literaturas. ¿Sí? Entonces, digo, hay que ver cuál es el sentido de la experiencia de la literatura para esos pibes, para tratar de enseñarles algunos procedimientos de análisis literario, que es lo que se debería enseñar en secundario, y no privilegiar ciertas obras en función de una concepción colonial de la cultura. Ese es un modelo de diálogo que yo creo que es eficaz, y de encuentro que es eficaz. Me quedo con la deuda de responderte qué hacer específicamente en esos casos, porque en realidad sí tengo un ejemplo, pero es tan específico y tan... ¿cómo se llama? Complicado en su recorrido, que mejor te lo mando. Sí, que mejor te. Y aparte va a ser solo un diálogo entre vos y yo. Te quería preguntar si el problema de las escuelas es un problema que compete, digamos, al Estado, que tiene este tipo de conocimiento a la hora de elaboración de su currícula, pero si también no compete, digamos, a los profesores en esta no comprensión, sobre todo, digamos, la enseñanza en los sectores más populares. Sí, bueno, un poco lo decía, ¿no? O sea, pero ya que me preguntás de nuevo sobre lo que decía, porque no está todo, o sea, no estás repitiendo. Agrego un ejemplo más. Yo trabajé con tres cosas en mi vida, con religiones, con música y con literaturas, y usos populares de música, religión y literatura. Una de las literaturas cuyo uso investigué en los sectores populares es la literatura histórica masiva, Piña, La Nata no el del programa de televisión, sino La Nata cuando escribió el libro de CAN, de historia argentina, y por qué éramos como éramos. Y una de las cosas que fui viendo es que una parte de la circulación popular que tenían esos libros era porque había sido un punto de encuentro entre profesores y alumnos. A los alumnos les interesaba porque les mostraba una versión de la historia de la cual se podían apropiar. Yo entiendo, esos libros tienen muchísimas dificultades historiográficas, pero los profesores también sabían eso. Y los profesores decían, bueno, pero a partir de acá discutimos. Digo, ahí los profesores tuvieron un compromiso, ¿no? Y dijeron, esto no es el punto de llegada, este es el punto de partida, esto nos permite dar una discusión sobre la historia que a los alumnos les atrae. Entonces, sí, yo creo que efectivamente compete a los profesores, digamos, en algunos casos tienen una concepción tan colonial de la literatura que no pueden cambiar el programa ni un poquito, y en otros casos tienen una flexibilidad o no sabían qué hacer, pero que los profesores eran que no sabían qué hacer y se encontraron con que los alumnos les traían los libros de Piña porque los escuchaban en la rock and pop. Y entonces los pibes, digamos, a partir de su circulación entre la rock and pop, la televisión, y qué sé yo, llevaban los libros de Piña y los profesores discutían con los alumnos esos libros y se encaminaban a discusiones ahí sí más ricas sobre historia. Ahora, en esa respuesta que te estoy diciendo, sí, compete a los profesores también, digamos, queda revelada otra cuestión que es, y que me parece que es central de toda la discusión que ustedes me proponían a través de Guillermo, que es,
para que una política sea eficaz en los sectores populares, depende de un montón de instancias, depende de recursos, pero depende de dotar al Estado de un personal capaz de hacer operaciones tan complejas como darse cuenta que el programa oficial no necesariamente es el que sirve para cumplir las intenciones oficiales. Entonces, digamos, un poco la pregunta tuya por cuáles son los efectos de las políticas. Yo entiendo, todos tenemos ansiedad por eso, pero yo creo que los efectos de las políticas son a muy largo plazo, porque al mismo tiempo que se están haciendo las políticas, se están construyendo los instrumentos, al mismo tiempo que se están discutiendo los fondos para las políticas, se están construyendo instrumentos más o menos idóneos para aplicarlas. Regenerar un Estado es muchísimo más difícil que tener los recursos para que el Estado los aplique. Entonces también es cuando yo decía eso de nos faltan 40 años de inversiones sociales para lograr una imagen parecida, tiene que ver con eso, porque digamos recursos puede haber todos los años para la asignación universal y puede haber recursos para aumentar los salarios de los docentes, pero ¿en cuánto tiempo se reformula la desesperanza de un docente que durante años vio que no podía pasar nada? ¿No? Sí. No, me quedé un poco con lo que decía la compañera ahí de cómo se discuten estas cosas, ¿no? Yo soy de una ciudad de acá de Esperanza, una ciudad cercana, acá con una fuerte predominancia de clase media. Yo soy docente de la escuela secundaria técnica, pero también, digamos, hay una crítica muy fuerte, digamos, a todo lo que sea la asignación universal por hijo y todo eso. A mí lo que me dio resultado con ese, o me dio resultado, o por lo menos yo digo algo que planteo esta cuestión, es que los sectores donde se da la asignación universal por hijo no tienen otra alternativa. O sea, estamos apostando a futuras generaciones, y se está trabajando sobre los chicos, digamos. O sea, sí puede ser que el padre sea recuperable, que es un vago, que no quiere trabajar, que bueno. Pero digamos, es tu hermano de última, digamos, es un tipo que vive en esta sociedad, no es de tu familia, pero vive en esta sociedad, es uno de nosotros. O ustedes van a hacer lo que yo escucho, que dicen muchas personas que cuando yo a estos negros lo metería en un barco, lo metería en el mar, o lo metería en una cancha, lo prendería fuego, bueno, pero si vos fueras político, porque estas cosas le dicen los chicos, los adolescentes, digamos, entonces, pero si vos fueras un político, propondrías esto, así, cámara, o cómo conseguiría la adhesión para hacer eso. O sea, cuando uno entonces se pone en serio la discusión, porque esas cosas se dicen, son cosas que dicen sin pensar. Pero yo no sé si ustedes, yo supongo que lo habrán escuchado también. Sí, entonces, bueno, pero esas personas que viven en esta sociedad también son parte nuestra. Bueno, pero incluso yo te diría una cosa que es ese prejuicio, digamos, antipobres o contra cierto tipo de pobreza, no solamente existe en las clases medias, existe en el propio mundo. Claro, o sea, por ejemplo, lo comentabas vos, pero digamos, yo lo he visto también en Buenos Aires, digamos, cuando un candidato va y en los barrios más pobres dice a estos negros hay que hacerlo laburar o bañarse o qué sé yo qué, mucha gente comparte eso y insisto que tiene que ver con estructuraciones de principios de justicia que conviven y que se activan situacionalmente, a veces uno, a veces otro, entonces también es como complicado. Yo entiendo, digamos, hay una cosa que tiene que ver con los argumentos que tienen que tener los agentes que operan las políticas. Esa es una cosa. Y a veces se van encontrando, otras veces no, hay que insistir. Ese es un camino. También lo otro es que la experiencia de los sectores populares no es solamente el resultado de su encuentro con un maestro y un argumento, con un operador de una política social, sino de una estructuración que implica espacios, inversiones bajo la forma de edificios, estímulos, inhibiciones, prohibiciones, o sea, un dispositivo mucho más complejo en el cual, digamos, las políticas tienen un efecto, y eso también ocurre a largo plazo. Entonces yo entiendo que, a ver, sobre todo en casos que yo me estoy quedando muy
en deuda de poder decir algo, que es como el caso de la asignación universal. Es muy difícil ser el operador de la política social y defenderla contra tantos prejuicios contra. Porque ese es el punto que más los angustia a ustedes. Porque yo digo, ahí no hay diálogo que valga en el sentido de que uno tiene que dialogar aparte con muchas diferencias al mismo tiempo, no es con una sola, tiene que dialogar con los principios de justicia diferentes que tiene la gente que recibe, pero también tiene que dialogar con los principios de justicia diferentes que tiene la sociedad, porque si yo voy a ser tan caritativo para interpretar a los otros, también tengo que ser caritativo con los tipos que dicen, no, bueno, estos tipos no quieren trabajar. Y no digo que yo esté de acuerdo con eso, pero sí tengo que entender que en la sociedad eso también se dice. Entonces, el operador de la política social está mediando entre acusaciones. Entonces, eso es realmente como muy frustrante. Pero, a ver, me parece que, digamos, yo creo que el destino de esas políticas no depende solo de eso. En lo que depende de eso, yo creo que por lo menos hay que seguir insistiendo con esos argumentos. Pero obviamente hay otras cosas que se suman que no están en las manos de esos operadores, y digamos, yo entiendo que la situación es extremadamente angustiante porque ustedes querrían solucionar cosas que no están en sus manos solucionar, ¿no? Porque digo, los años de inversiones sociales que acompañan la posibilidad que madure el seguir a un chico que recibe la asignación o una familia que recibe la asignación no depende de ustedes. Bueno, yo quería agregar otra cosita. Ya cambiando un poco con referido a lo que hablaba de la música, y de verdad que coincido con esto de no ir, porque a veces se traen cosas que se presumen populares a competir con cosas que la gente ya tiene como que son efectivamente populares. Y es verdad. Pero digamos, creo que vos lo planteabas, pero me interesaba a lo mejor dejarlo más claro. Es lo que decía también por ahí, digamos, de ofrecer otra alternativa, que la gente tenga acceso a otro tipo de música, aunque no sean populares, o aunque sean, porque bueno, desde mi experiencia como músico también, digamos, he encontrado en lugares donde, por ejemplo, la música que yo hacía ni se conocía, no se tenía una idea de que esa música existía, y sin embargo, la gente como que se engancha con ese tipo de cosas. O sea, digo distinto, no es que tenga una gran experiencia, digamos, así de trabajo barrial ni nada, pero digamos que es bueno que la gente sepa que exista otra música, que exista otras cosas, más allá de, digamos, de los prejuicios que decís vos, que coincido, ¿no? Sí, mira, yo, a ver, diría, esas son dos direcciones que son diferentes, que son necesarias y no son complementarias. Que es, las experiencias estéticas conmueven muchas veces a través de las condiciones de clase. Por ejemplo, Lacan en el seminario 10 emociona a los psicoanalistas con un relato de Kafka, que es el mismo que usa Paulo Coelho para emocionar a los habitantes de la favela del Río de Janeiro. Entonces, digamos, yo lo comprobé porque leí las dos cosas, ¿no? Y aparte vi los efectos de recepción de esas dos cosas. Entonces digo, es cierto, hay que aprovechar las propiedades de que tiene la música y la literatura engendran experiencia y vocación de más experiencia. El que aprende una cosa en música quiere aprender otras. Y probablemente uno pueda hacer la experiencia con chicos de clase popular que no escuchan música erudita, que igual, digamos, después participan en una sinfónica juvenil, infantil, y eso está bien. Creo que hay otra dirección de esta experiencia, que es no presuponer ni que tal música es mejor que otra, ni que tal otra música es peor que otra. Y lo digo específicamente con el tema de la cumbia, volviendo al tema de la cumbia, porque si uno lo piensa con el tema de la cumbia, ¿qué es lo que pasa? A los pibes, digamos, les intentaban hacer escuchar en la clase de música nacional, digo, el folclore clásico, y en el trato de divertimento, la murga, que es el pueblo que quiere el maestro, ¿no? No el pueblo que son esos chicos. Ahora,
la cumbia no es solamente algo que ellos bailaban muy comprometidamente, sino si uno piensa, la cumbia tiene una trayectoria de, lo dije un poco antes, pero ahora lo puedo recuperar, que es 30, 40 años de expansión permanente, a pesar de ser invisible para los dictaminadores de la cultura en los sectores populares. La cumbia estructura experiencias tan importantes como el inicio del noviazgo, una idea del amor, una idea de la sexualidad. Digo, la cumbia, aunque a alguien no le guste, es parte de la educación sentimental de los jóvenes y es parte del patrimonio musical activo de los argentinos de hoy. Entonces, cuando uno va contra eso, porque o viene una música popular mejor o viene una música erudita mejor, en realidad también está actuando en función de, digamos, de una concepción colonial de la música, tanto como de todo el de la literatura. Sí, bueno, ¿por qué desconocer esto como parte de la argentinidad, ¿no? Porque cuando uno dice la Argentina, que se escucha tango, sí, se escucha tango, porque tanto como tango se escucha chamamé y tanto como chamamé se escucha cumbia. Y sin embargo nosotros dejamos que siga siendo el tango la música nacional. Yo digo, no sé si es que hubiera que definir una música nacional, cosa que tampoco haría, pero digo, no desconocería como parte de la experiencia, en nombre de que hay músicas mejores, esa que yo estoy presuponiendo que es peor. Entonces, las dos direcciones que no son complementarias deben ser aplicadas. Los saberes musicales que tienen los chicos deben ser explotados por la escuela y la escuela también puede instalar otras posibilidades.